Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de LegalX de Abogado Digital. Soy Marco Herrera, director de consultoría en gestión legal en Abogado Digital y les doy la más cordial bienvenida. Nos acompaña hoy Jaime Limón, lo invitamos en vivo y a todo color para hablar sobre el concepto de abogado digital. Hace más de 9, 10 años se acuñó el concepto, mi querido Jaime, tú fuiste de los pioneros para impulsar este cambio. Un poquito la idea de sentarnos a platicar es dónde está el concepto, pero antes de empezar me gustaría, si te puedes presentar para aquellos pocos que no te conozcan. Claro. Un gusto primero estar contigo en este espacio de LegalX. Les auguro muchísimo éxito a ti y a Net. Todo lo que tocan sin duda lo vuelven exitoso. Es padrísimo estar en este espacio y más hablando y retomando este concepto que, como bien dices, tiene más de 10 años. Soy altamente rastreable, googleable, chatGPTable. Pueden encontrar mucho sobre Jaime Limón. Por lo menos en México me han acuñado la posibilidad de ser el abogado digital. Me encuentran de esa manera en redes sociales. He dedicado más de ya 13, 14 años de estudio doctrinario a los temas de derecho cibernético, informático y digital. Algunas publicaciones sobre la materia, con diversas editoriales españolas y en México, en algunas incluso que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Asimismo, he tenido la fortuna de dedicarme a este espacio de los derechos digitales ya desde hace más de una década en México y en Latinoamérica. Entonces, esa es más o menos la currícula de vida que tiene este profano servidor. La pequeña trayectoria de mi querido Jaime. Pues bienvenido, mi querido Jaime. Estamos aquí analizando el tema y antes de empezar, ¿cuál es la definición de un abogado digital? Y eso tiene que ver con un poquito de cómo empezó la historia y ahorita ya vamos desgranando a ver cómo ha quedado el concepto ahora. Pero cómo se describió en un principio el concepto de abogado digital. Mira, no quiero sonar como un plagiario, no quiero sonar que me estuve robando la idea de otros, pero la realidad es que por lo menos en México y en algunos países de Latinoamérica, gracias al esfuerzo que hemos venido siguiendo con Janet Huerta, contigo y evidentemente el profano esfuerzo editorial y literario de este servidor, el concepto de abogado digital ha comenzado a tener un poco de rigor y más peso profesional. Sin embargo, la realidad es que este concepto surge en Europa. Comenzamos a ver las primeras menciones de este concepto de abogado digital en España, pero como un concepto enteramente de marketing, como un mecanismo de mercadeo para que los abogados pudieran difundir sus servicios y darse a conocer en Internet y en espacios que comenzaban a ser incipientes de redes sociales. Estamos hablando de hace más de una década. Hoy las vemos y las respiramos de manera natural, pero en aquella época no existían. Entonces, así surgió, y estoy hablando de más de 13, 14 años, que comenzaron empresas de marketing, empresas de publicidad, a utilizarlo como un sello, como una estampa, para que los abogados difundieran y le dieran publicidad a sus servicios en Internet. Así surgió. No, y además fue tan fuerte que, bueno, hubo cambios en las reglas de las barras, ¿no? España cambió su regla, que era igual que las de aquí de México, Estados Unidos también la cambió. Entonces, bueno, eso implica el cómo nace con esta visión de mercadotecnia de redes sociales, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, lo fuiste evolucionando, ¿no? Lo fuimos puliendo. La realidad es que en algún momento que comencé este campo de estudio, cuando escribí mi primera obra, la de abogado digital, ya con un rigor académico y ya con la intención doctrinaria de generar texto en español, me di cuenta que no existía nada sobre el tema. Teníamos los corpus juris civiles, teníamos las tablas de Justiniano, teníamos el código napoleónico, teníamos a Eduardo García Maínez, y cuando tú te ponías a revisarlo, pues en ninguna parte venía, oye, así van a funcionar los ODR, así van a funcionar las redes sociales, y así tienes que buscar los mecanismos de autocomposición en otras jurisdicciones. Y además, pues nadie nos enseñó de esto en la escuela, nadie estaba escribiendo de estos temas. Y ni había reglamentación ni leyes, Además, nada, ¿no? Además, llegó un punto en donde me di cuenta que a nivel doctrinario se volvía indispensable crear este tipo de contenido para estudiarlo con cierto rigor, y afortunadamente ya lleva, insisto, más de esta década este concepto buscando profesionalizarse, buscando este respeto dentro del gremio, que hablaremos dentro del podcast de algunos de los ejemplos que creo que han entendido la importancia de este sector. Pero hace 10 años era la burla, era la risa, me señalaban y decían, este chamaco millennial viene a robarme el tiempo y nada más quiere jugar con sus tecnología y con sus botoncitos y con sus videojuegos. No tienes idea la cantidad de veces que me hicieron cara y el fuchi, tanto en despachos como en editoriales. Hoy en día
el derecho digital, el derecho cibernético y el derecho informático le da de comer a muchos despachos y hoy en Así día es. se volvió una industria, Marco. Sí, totalmente de acuerdo. Y regresando a esos tiempos, yo me acuerdo que cuando empezamos esto, pues nos tocó vivir el hecho de hacer el primer evento, empezar a escribir los primeros artículos, empezar a entrevistar a las primeras gentes que hablaban de tecnología, de derechos digitales en el mundo legal. Recuerdo un evento que hicimos que lo denominamos primer desayuno, primer evento de la industria legal en México y del cual fuimos muy criticados, ¿no? Me decía y me escribieron alguna vez unos abogados, no somos no vendemos tornillos, ¿no? Pero nunca entendieron el concepto de que como industria hay un determinado número de despachos que da trabajo, que genera una economía y que en cualquier economía tú puedes revisar en Londres o en Estados Unidos. Oficialmente las secretarías del trabajo tienen registrado a la industria legal con empleos que generan ingresos y todos los detalles, ¿no? Pero bueno, fue parte de este mundo en donde se rechazaba toda esta modernidad, se rechazaba toda la parte tecnológica. Recuerdo que fui a uno de los primeros eventos que hizo, no recuerdo si fue la barra o el colegio, en donde técnicamente la pregunta es, van a desaparecer los abogados, y se los van a comer. Yo les llamo la pesadilla de Terminator, ¿no? Los robots nos van a comer, en aquel tiempo era muy crítico por la resistencia al cambio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue evolucionando el término, mi querido Jaime? Mira, la realidad ya cuando lo comenzamos a estudiar en México y empezamos a aplicarlo, llevó a entender que era un profesionista del derecho que se dedicaba a estudiar los derechos, el derecho cibernético, el derecho informático y el derecho digital. En un sentido más amplio nos llevó a entender que era un abogado que se dedicaba al estudio de las tecnologías de la información y la comunicación. Así como recibiste esta crítica en este gremio jurídico respecto al concepto de industria legal, en aquel momento incluso me atreví a abrir más el concepto de abogado digital, incluso para todos aquellos profesionistas que pusieran su conocimiento, que pusieran su sabiduría al servicio de los derechos digitales. Entonces, hoy en día entendí que incluso en la práctica diaria, tú conoces al INCIBE y has visto que tenemos más ingenieros que abogados, entendí algo y tuve que aprender a desaprender, en el sentido de que me vi obligado a entender que muchas de estas áreas de experiencia y muchos de estos conceptos que nos requerían y que nos solicitaban estaban encaminados a que yo no podía encontrar la respuesta en códigos civiles, no podía encontrarlo en derecho positivo nacional o internacional, sino me tenía que meter a los circuitos, al programa de cómputo, al código de fuente, para tratar de entender cómo resolverlo, y esta cercanía con ingenieros, esta cercanía con licenciados en informática, en sistemas computacionales, en redes computacionales, se volvió indispensable para que pudiera ofrecer mi servicio. En la medida en que se fue detectando que estas necesidades crecieron por el siglo XXI, crecieron con la presencia de la tecnología cada vez más presente en nuestra vida y crecieron después de catalizadores importantes como la pandemia, que de pronto nos obligaron a entender que sin tecnología y que sin Internet no podíamos seguir operando en ciertos sectores de servicios, entre ellos la industria legal. No, y además, básicamente, vamos, hoy se nos hace normal, pero en aquellos tiempos estamos hablando de que la economía se empezó a digitalizar, ¿no? Y eso empezó a cambiar todo. Pero lo vivimos y como bien dices, me acuerdo que la primera vez que hicimos un estudio sobre innovación en la industria legal, encontramos que había una grandísima brecha, ¿no? Se aparece el COVID y esa brecha se cerró. A golpe de Zoom, se cerró porque, bueno, ese fue el primer efecto, ¿no? Pero empezaron a ver que tenían que eh, apoyarse en la tecnología para enfrentar los retos del mundo. Y pues se vinieron una serie de factores coyunturales, ¿no? La política de datos de datos personales, toda la digitalización de los bancos, ¿no? Entonces, se dieron todos los factores para que esto fuera caminando y hoy pues ya es un término, entre comillas, más digerible, Sí, ¿no? y más respetado. Creo que parte fundamental de que me hayas invitado es hablar sobre la vigencia de este término de abogado digital. Pero hoy en día no solo incluso me atrevo a hablar de la vigencia, sino que me atrevo a hablar
del respeto profesional que hoy en día tiene este espacio. Para mí, el ver grandes profesionales de la talla del doctor Alfredo Reyes Kraft recibiendo por allá del 2018 el premio Abogado Digital por parte de la revista de Foro Jurídico, que ambos vimos crecer y fuimos familia de ese espacio editorial, ver un titán del derecho como Alfredo Reyes Kraft entendiendo la importancia de ser reconocido como un abogado digital y ver la escuela que está dejando y que evidentemente esa directriz fue interesante y abrió un parteagua para todos los demás. Después la misma revista tomó una decisión bastante temeraria, bastante valiente de decir, denle a este profano chamaco Jaime Limón en 2019 el premio de abogado digital. Creo que abrió puerta para muchos de nosotros. Pues es que escribías libros y eran los únicos que había como referencia, pero pues es que ese es el trabajo. Y fue un reto, porque al final me daba cuenta que había una brecha de conocimiento importante en poder llegar a ciertos pasos. Hoy en día, por supuesto, no me atrevo ni lejanamente a decir que mis textos están a la altura de los libros del doctor Reyes Kraft. Sin embargo, había un espacio ahí pendiente y un compromiso editorial por parte de los abogados que dejamos de escribir. Dependemos enteramente de lo que escribían titanes jurídicos como el doctor Reyes Kraft, pero dejamos de escribir respecto de lo que estaba existiendo el día de hoy. Lo nuevo, ¿no? Y nos comenzamos a quedar obsoletos. Ahí es donde el concepto, creo que de abogado digital, primero entró como un boom, donde todos nos queríamos subir a ese barco. Yo le entiendo al celular. A mí me encanta el iPad. A mí me encanta el estar... social, ¿no? Las redes sociales, me encantan los likes, me encanta hacer lives. Me subo al tren de abogado digital porque le entiendo las tecnologías y sé apretar un mouse. Creo que en la medida en que el león que se llama abogado digital comenzó a sacudirse, se comenzaron a caer aquellos profesionistas que no tenían ese conocimiento, no tenían ese amor por esa área de especialización y se quedaron realmente aquellos que nos dedicamos a ello, que tenemos la pasión y que tenemos la vocación para seguir estudiando esa área de conocimiento. No, pero además con otro factor muy importante. Las leyes iban cambiando, el mundo de los negocios iba cambiando, los requerimientos, las necesidades, el crecimiento de todo el mundo digital, no redes digitales, sino de todo el mundo digital, pues hizo que ustedes empezaran a poder llenar ese espacio con literatura, con textos, para poder cerrar la brecha, ¿no? No quedaba de otra. Hoy en día me parece que esa brecha afortunadamente se redujo de manera considerable gracias a que de pronto este esfuerzo, esta valentía de Foro Jurídico de dar premios al abogado digital a un titán como es el doctor Alfredo Reyes Kraft, de pronto se dieron cuenta el gremio, la industria y otros colegas de capacitación en el sector académico y educativo, la importancia de otorgar este tipo de premios y la importancia de comenzar a hablar del concepto de abogado digital, no desde la burla. Visibilizarlo. No desde el bullying, no desde el menosprecio, como me tocó vivirlo, como te tocó apapacharme muchas veces cuando te tocaba escuchar que menospreciaban el concepto y empezaban a decir, ¿por qué no le llamas abogado millennial? ¿Por qué no le llamamos un abogado chavo? ¿Por qué no buscamos el cambiar este concepto y robarle el rigor académico? No, hoy en día el rigor académico es exigible porque las leyes así lo exigen. Y fíjate, ahorita que dices esto, me recuerdo que en estas discusiones no podíamos dejar de ver lo que estaba pasando afuera de México, ¿no? O sea, México en aquel momento estaba en una burbuja, el sector legal estaba en una burbuja viviendo un tradicionalismo espantoso y me acuerdo que en las mesas editoriales que teníamos, pues era de, a ver, está pasando esto en Australia, está pasando en Alemania, está pasando en Inglaterra, está pasando en Estados Unidos, no podemos quedarnos fuera, ¿no? Y empezaba en algunos países en Latinoamérica. Entonces, no había de otra. Había que ir y pegarle al concepto y meter el concepto y trabajar el concepto. Pero bueno, vamos a una pausa con nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto. ¿Tienes la necesidad de reportar las actividades jurídicas de una manera diferente? ¿La transformación digital de tu empresa te está pidiendo que hagas reportes de tu gestión legal a otro nivel? Bueno, en la división de consultoría de abogado digital tenemos el servicio que te ayuda a definir nuevos indicadores de desempeño. Asimismo, te podemos ayudar a organizar todos tus reportes, toda tu información generada por tu equipo de trabajo y a través de diferentes herramientas hacer que toda esta información que tiene el departamento legal pueda empezar a verse de una manera distinta, que verdaderamente ofrezca un valor al trabajo legal. Contáctanos para ayudarte a llevar tu gestión legal a otro nivel.
Hola amigos abogados, les queremos anunciar que Abogado Digital tiene una alianza con la plataforma para gestión de despachos y casos legales llamada RA Law. Esta es una herramienta Legal Tech europea de gran éxito y está totalmente en español. Con esta plataforma, cualquier despacho de cualquier tamaño o abogado independiente puede administrar sus casos y a sus clientes. Además, cuenta con un contador de horas para llevar el récord del tiempo que se aplica en cada caso, y con este sistema le pueden poner los precios y el determinado tiempo que ustedes quieran podrá hacer sus prefacturas a sus clientes. Tenemos la plataforma disponible en prueba gratuita. Solo tienen que ingresar a ralo.mx y registrarse, o contactarnos vía nuestro podcast o hacemos una cita para mostrar la plataforma. Con esta plataforma, tu trabajo legal lo podrás llevar a otro nivel y manejar tus casos en línea. Jaime, muchísimas gracias. Estamos aquí en nuestro podcast LegalX hablando sobre el concepto y la vigencia del concepto de abogado digital. Decías, Jaime, que hoy no puede vivirse sin el concepto. Los despachos, ya se abrió una práctica en todos los Big Four, en todos los grandes despachos. Cuéntanos, ¿cuál es la visión de ahora y hacia dónde vamos? Creo que la visión de hoy en día me parece que muchos que iniciamos este camino logramos lo que tanto trabajo nos había costado, que es provocar el rigor académico y el respeto profesional al área de estudio que es el abogado digital. Y hoy encontrar firmas como es Deloitte, como Hogan Lovells, Santa María Esteta, Ríos, abogados, tener esta área de especialización de manera obligada dentro de sus firmas, obliga a que a estos despachos en crecimiento y estos despachos que han surgido y cualquier firma hoy en día legal que surja, a entender que es un área de especialización obligada si quieres dar un servicio integral. Ya no simplemente puedes pensar en el abogado civil, penalista, fiscal, corporativo, sin pensar en el abogado que se especializa en tecnologías de la información y comunicación, porque los otros expertos no te van a dar cobertura de este conocimiento del área de las tecnologías que se vuelve indispensable. ¿Hacia dónde vamos? Me parece que es un tema bastante complejo, sobre todo para aquellos que nos dedicamos al sector de las tecnologías, porque hoy en día creo que estamos enfrentando un tema de capacitación interesante como le pasa a los médicos, donde de pronto están surgiendo nuevas variantes de los virus, tenemos que esforzarnos para entender nuevos mecanismos de tratamiento, nuevas vacunas, nuevos procesos de atención o de hospitalización. Hoy en día los abogados nos estamos enfrentando a algo similar, donde de pronto encontramos el derecho digital y encontramos estos espacios donde se vuelve indispensable entender ya aspectos como la inteligencia artificial, ya ni hablar solo de blockchain, inteligencia artificial, hablar de inteligencia artificial generativa y cómo esto va a generar brechas en distintas ramas del derecho, hablando en materia penal, propiedad intelectual, evidentemente si lo especializamos en temas de derechos de autor y datos personales, ¿no? No, y además también ese cambio al que te refieres también me hace pensar que hay grandes empresas que de pronto su 100% lo hacían de ventas normales y hoy el 50% lo tienen en ventas digitales. Y eso implica una relación digital de todo el negocio completo. Y obviamente desde el punto de vista legal, pues eso implica también, tiene muchas aristas de cómo lo están manejando, ¿no? Hoy en día el entender que incluso desde la parte del negocio, saber que nuestros usuarios y saber que nuestros clientes, Marcos, se van a enfrentar tarde o temprano a un incidente de naturaleza digital. Se vuelve indispensable estar listo para enfrentar esas coincidencias y enfrentar esas necesidades. Si hoy en día yo dentro de mi firma no tengo ese consultor, evidentemente sé que voy a dar un servicio sesgado. Aquí el riesgo, y hoy en día donde estamos parados, es que desafortunadamente tenemos una brecha de servicios, por lo menos en el sector de abogado digital, interesante. O me voy con alguna de estas empresas y estos despachos titanes que me pueden ofrecer ese servicio, que evidentemente lo dan a un nivel de capacitación y de profesionalización interesante, pero que no puede estar al alcance de todos los bolsillos, o de pronto buscar dentro del universo de los abogados digitales que hemos sobrevivido a este rumbo de marketing y que hemos entendido que nos gusta, que nos apasiona y que sí hemos estudiado sobre el tema, de pronto las variables y por supuesto la posibilidad de alcanzar estos servicios digitales no es tan amplia como pensaríamos, por lo menos en México. O me voy a estos Big Four o me voy a estos 4 o 5 abogados que sí se han especializado en la materia, y evidentemente mi posibilidad para elegir se limita porque
no todos le han entrado a este tema como se debe. Sí, porque eso nos lleva también entonces al tema de qué pasa en las universidades, qué pasa en las escuelas. Se está educando a esta generación en esta lógica de abogado digital. Es una pregunta bien compleja y la voy a tratar de responder de la manera más respetuosa posible, porque, a ver, creo que hoy en día estamos en una saturación de información y evidentemente estamos en una sobreoferta de servicios educativos que pueden llegar a especializar a estos abogados en el sector tecnológico. El tema es cuál es la oferta, qué estamos recibiendo y qué esperamos de ello, porque si bien es cierto, tenemos una oferta amplísima de servicios educativos que pretenden capacitar a los abogados en derecho digital, en legal tech, en RegTech, en InsurTech, en todas estas nuevas tendencias. Hoy en día he visto muchas capacitaciones en temas de inteligencia artificial y derecho. La realidad es pensar quién te está dando esas capacitaciones, porque son capacitaciones que surgieron el día de hoy. En tanto la Universidad A tenía su pool de 5 maestros, la Universidad B ocupa este mismo pool y a la Universidad C dice, híjole, no me alcanza para pagarle a estos maestros. Medio improvisan algunas capacitaciones, entonces esto podría llegar a provocar capacitaciones sesgadas. Quizá van capacitados, pero lo que me preocupa hoy en día es la calidad de la capacitación que pueden llegar a recibir. Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Pues, ¿cuál es la recomendación a los abogados del futuro? Mira, de entrada creo que aprovechar estos espacios gratuitos como puede ser LegalX, ¿no? Hoy en día tienen un podcast donde he visto los invitados que han tenido y aprovechar que tienen estos líderes de opinión conversando y platicando sobre su vida diaria en estos temas de derecho digital, creo que se vuelve indispensable. Aprovechar el conocimiento gratuito que hoy en día existe en muchas plataformas y redes sociales, como puede ser Spotify, como puede ser YouTube, pero además buscar estos espacios de rigor académico que, aunque quizá nos pueden llegar a costar un poquito más, sí valen la pena a nivel educativo para entender cómo funcionan un máster en Derecho Digital. Tenemos a la Universidad de Salamanca, tenemos a la Universidad Panamericana, tenemos a la Universidad de Anáhuac, TEC de Monterrey, la USEMPER, la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, que de pronto ya le han apostado a tener estos espacios de capacitación. Apenas la Facultad de Interamericana de Litigación me invitó a darle una clase a colegas guatemaltecos sobre temas de inteligencia artificial y derecho. Colegas de Guatemala vinieron a México a estudiar estos aspectos y dices, pues están capacitando y tienes que darles lo mejor, ¿no? Y hay una necesidad, ¿no? Completamente. De acuerdo. Completamente. No queda de otra. Y para terminar, creo, Jaime, te agradezco mucho tu visita y pues a tener que educarse y tener que actualizarse todos los días. Es obligatorio ya. Es obligatorio. Sí. Amigos, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestro próximo episodio y muchas gracias, Jaime. Al contrario, gracias a ustedes.